Hola. Antes de empezar, recuerden que estas historias no son de mi autoría. Todos los créditos van para su respectivo creador, y el link original estará en la descripción del video. Ahora sí, disfruten de la historia. Capítulo 1. El libro de Rosual se cerró de golpe, sus páginas amarillentas crujiendo ligeramente. Ram observó atónita cómo su amo arrojaba el tomo a un lado como si arrojara a un hijo ilegítimo por un precipicio. Con los ojos muy abiertos, Rosual L. Matter suspiró, recostándose en su silla y riendo, dejando que un torrente de recuerdos le volviera a la mente. Siglos de experiencias que ningún libro ni tomo podría registrar. Tomando como propio el techo de su mansión, que había incendiado más de 200 veces, se giró hacia Ram y dijo: Infórmale a Emilia-sama que abandone las instalaciones inmediatamente. A partir de ahora, no la necesito para nada. Rosual terminó de hablar, agarrando un fajo de papeles con diferentes precios de asesinos que, francamente, ya no eran necesarios. Y así, con su trasero bien ajustado, Rosual se pavoneó por los pasillos, dejando a Ram recogiendo los pedazos como de costumbre. Habían pasado más de 1000 años desde que Subaru Natsuki lo había acogido en el grupo, y con sorprendente facilidad lo ayudó a abandonar su evangelio por un mecanismo mucho más poderoso. Kingmaker era una autoridad que le permitía al propio Subaru regresar a su llegada a este mundo tras la muerte. Fue ese poder cruel el que le dio a Subaru la capacidad de influir en todo a su antojo. A veces, Rosual se preguntaba cuánto tiempo hacía que había empezado y si Pride siempre había sido así. Una pregunta que Rosual se había hecho una vez, y que luego había borrado de su memoria innumerables veces, pues la respuesta lo había aterrorizado. Mucho tiempo atrás, había intentado, con una actitud infantil, doblegarlo de todas las maneras posibles, pero todas fracasaron. Finalmente, el bufón aprendió que era mejor obedecer que usurpar. Y así, el mismísimo Hacedor de Reyes lo recompensó una y otra vez, ayudándolo a alcanzar sus fantasías más ambiciosas e incluso superarlas. Era asombroso lo que una buena dosis de carisma y pura determinación podían lograr. Subaru Natsuki era un hombre de innumerables misterios que blandía esos mismos secretos como armas. Había presenciado personalmente cómo, con su elocuencia, se desataban las rivalidades entre las casas y cómo éstas se unían contra enemigos comunes. Lo vio dejar sin palabras al otrora invencible Gree, y tergiversar las propias palabras de Lust en su contra. Tal era la singularidad entre las singularidades. Natsuki Subaru. Con paso arrogante por los pasillos de su mansión, como un hombre en una misión, Rosual avanzó, disfrutando de su residencia por última vez en este ciclo. Ignorando los gritos de sorpresa de Emilia, salió al patio. Su puerta cobró vida, y la magia del viento y el fuego se disparó a su alrededor. La figura de una Emilia presa del pánico y un Put furioso aparecieron a lo lejos, justo cuando Rosual fue impulsado hacia los cielos por un cono controlado de magia de viento y fuego. Al modificar ligeramente la posición de sus manos para generar mayor impulso, el peso de Rosual disminuyó con una aplicación adecuada de magia Yin, y su velocidad aumentó con una ráfaga de magia Yang. ¡Boom! La barrera del sonido se hizo añicos, y Rosual, que volaba a través de su dominio, destrozó todas las ventanas de la mansión y Adlam, algo sorprendentemente común en muchos bucles. No es que fuera su problema, puesto que era inmensamente rico, y como noble, su vida realmente tenía sentido. Avanzando a toda velocidad con una sonrisa burlona en el rostro, este bucle era la recompensa de Rosual por sus años de servicio. Dado que había seguido los caprichos de Subaru durante más de 200 bucles después de que el Hacedor de Reyes se interesara repentinamente en cuántas maneras podía desestabilizar la economía mundial, una experiencia bastante agotadora para todos los involucrados, pero interesante al fin y al cabo. Con Subaru como aliado, el mundo estaba a sus pies, y Rosual aprovechó las oportunidades prácticamente ilimitadas para hacer lo que quisiera. Tras derrotar a Volcánica en cientos de ciclos, revivir a Echidna y alcanzar su objetivo en numerosas ocasiones, incluso logró captar el interés de Echidna durante un tiempo. Sin embargo, a pesar de todo, Rosual seguía insatisfecho, con una codicia insaciable. Sus cadenas de obsesión se rompieron cuando, guiado por Subaru, descubrió mucho más de lo que jamás hubiera imaginado. A pesar de sus mejores deseos, el amor de Rosual por Echidna se fue desvaneciendo con el paso de los años. Se convirtió en una mera fantasía, algo que habría llevado a su yo del pasado al colapso mental bajo el peso de sus propios pecados. Pero había un amor del que Rosual nunca se cansó.
Después de todo, la belleza de las mujeres era efímera, pero el entretenimiento podía mantenerlo ocupado durante muchos años más, así que Roswaal aprendió a subsistir sembrando el caos y el drama allá donde iba. Derrocar la teocracia de Gusteke para reemplazarla con una monarquía efímera bajo el control del zar. Anastasia simplemente porque Subaru pensó que sería divertido ver al reino rebelarse y transformarse en un gobierno comunista aún más efímero. Lo lograron en 6 vueltas. Siguiendo la sugerencia en broma de Roswaal de apoderarse del cuerpo de Volcánica y probar hasta dónde podían llegar con el dragón amnésico. Lamentablemente, llegaron muy lejos. Uno pensaría que después de ver a Flanders ser arrasado por el fuego del dragón, Reinhardt haría algo, ¿no? Roswaal perdió esa apuesta. Dejando de lado la total inutilidad y autocompasión del Santo de la Espada, el pueblo de la Única lo perdonó rápidamente, mientras que la Iglesia condenó a los habitantes de Flandes como paganos. Un mes antes, Subaru gobernó como emperador títere a través del cadáver de un dragón hasta que Clint fue asesinado, pero esa es otra historia. Hablando de asesinatos, Roswaal flotaba sobre la mansión Miloa, justo encima de donde trabajaba Clint, y con un lanzamiento silencioso, 2 cometas plateados descendieron sobre la mansión, arrasándola en una explosión de maná ardiente que se podía ver a kilómetros de distancia, resolviendo instantáneamente su problema de falta de autoridad y ahorrándole unos segundos, lo cual era importante en carreras como estas donde cada segundo contaba. El factor brujo de la melancolía se instaló rápidamente en él, alimentándose de sus numerosos debates, a menudo nihilistas, con Subaru, que lo llevaban a despreciar muchas cosas, como a dónde había ido a parar toda el agua de la gran cascada, eran siquiera reales, técnicamente hablando, o simplemente el sueño de algún ser incomprensible que descansaba en los confines de la realidad. Verdaderamente deprimente. Con la mirada puesta en la capital, Roswaal partió de nuevo, dejando que Melancolía se fortaleciera en preparación para sus futuros y abundantes crímenes contra la humanidad. Surcaba los cielos sin ninguna preocupación, a pesar de haber matado a su mejor amigo de 400 años. Mientras tanto, en el antiguo dominio de la Ibarielle, la piedra del dragón brillaba intensamente, con una nueva profecía grabada en ella mientras el destino seguía desvelándose. Sí, por alguna razón la piedra del dragón está en el dominio de Leib. No pregunten, ni yo mismo sé por qué. El pacto con el dragón divino ha quedado anulado con la muerte de ambas partes. Con ese último pulso, la piedra se volvió opaca. Llamando la atención de un funcionario que al leer el texto jadeó en voz alta, corriendo a dar la terrible noticia, corriendo por los pasillos presa del pánico. Ignorando por completo los gemidos de dolor de Al, con una daga clavada en su cuello que le impedía activar el territorio, el alumno de Echidna murió patéticamente minutos después. Su fragmento de orgullo entró en Subaru, quien también lo desnudó y metió su cadáver en el armario de Priscilla como sorpresa para más tarde. Desde allí volvería a subirse a Patraschche, que había robado unas horas antes, y se dirigiría a la capital para ayudar a acabar con Royal Park con relativa facilidad, utilizando su nueva habilidad para anular a otras autoridades. Pagarles a los secuaces varias monedas de plata para que lo hicieran sin correr ningún riesgo fue una decisión fácil, y al poco tiempo estaba silbando una alegre melodía. Hubo un sangriento asesinato detrás de un restaurante, ignorado por Reinhardt, quien parecía ayudar solo a aquellos con voces femeninas. Al llegar a los establos, donde Roswaal lo esperaba expectante, dijo: «Ah, Subaru-kun, ese es el casco de Al». Subaru asintió, luciendo el casco de su clon, lo que lo hacía sentir bastante rudo y misterioso. Negando con la cabeza, Roswaal se aferró a Subaru, quien le rodeó el cuello con las piernas. Habían partido para matar a Betelgeuse, que acampaba a las afueras de Bonobo. Fue sorprendentemente fácil con unos cuantos Algoa, Subaru haciendo un pacto con un espíritu de fuego al que llamó Antares y lanzando un buen cuchillo. Sacando pereza, ahora armado con providencia invisible para los desafíos de la oleada de jefes. Tras pasar la noche en Bonobo, partieron hacia Pleiades por la mañana, evitando el tiempo de arena gracias a la habilidad de volar. Esto generó muchas preguntas sobre cómo era posible que no hubieran llegado a la torre antes, pero con una rápida secuencia de acertijos, una chica escorpión demasiado apegada y una gran cantidad de escaleras, lograron llegar a Taigeta. Mirando fijamente el estante donde se encontraba Rey Astrea, con un rápido movimiento y abriendo el tomo, Rey Astrea surgió de la nada, formando cúmulos de maná. Su largo cabello rojo se alisó, y su singular ojo brilló intensamente antes de que también eso cesara. Providencia invisible. Apretando el puño, Subaru entonó:
mató a Raid sin piedad y avanzó hasta la cima de la atalaya para recoger la sangre de Volcánica. Desde allí, solo le tomó unos minutos recolectar la sangre del dragón y partir hacia Lior, quien portaba el agente milagroso que podía resolver cualquier cosa. Al amanecer del día siguiente, con mayor potencia de fuego, partieron hacia Lior, pero no sin antes que Subaru estrangulara a Louis. Hicieron una breve parada en la carretera hacia Castour para asesinar a Lia y cruzar medio país para devorar el nombre de Wilhelm y, posteriormente, apoderarse de sus habilidades. Sin querer, solucionaron la mayoría de los problemas de la familia Astrea. 2 días después aterrizaron en Elior, frente a una casa solitaria en un bosque nevado. Allí, una elfa deprimida se animó, mirando a Rosual con asombro. Junto a ella, Put flotaba, erizado de pelaje al verlos acercarse. Ah, Emilia Sama, ¿por qué estás tan deprimida? Preguntó Rosual, a lo que Emilia simplemente apartó la mirada por un momento. Me quitaste mi patrocinio, y sin él no puedo salvar a mi gente. La medio elfa parecía a punto de romper a llorar, mientras que Put parecía absolutamente furioso. Lia, ¿por qué no entras en la casa? Hablaré con Rosual aquí sobre cumplir la promesa. En realidad, eso no está descartado. Resulta que tenemos una manera de salvar a tu gente. Solo necesitas ayudarnos a abrir esta puerta mágica que, por alguna razón, solo se abre para los semielfos, interrumpió Subaru con la sutileza de un entrenamiento de tiro fallido, sorprendiendo a Emilia, quien parecía atónita. Levantando su dedo meñique, sonrió a la medio elfa. Te lo prometo con el meñique. Con sus dedos entrelazados, Emilia simplemente parpadeó, mientras tanto Subaru contrajo un espíritu Jin local. Antes de ponerse a trabajar para cumplir su parte del trato, ayudó a Rosual a colocar tantas estatuas como pudo en un área de varios metros antes de lanzar Emp con la ayuda de Rosual y Emilia. Observaron cómo la magia de maldición de Emilia se desvanecía, revelando a unos elfos sorprendidos, repitiendo el proceso unas 15 veces más con la ayuda de varios elfos y Rosual, quien ocasionalmente usaba su ojo mágico. Emilia quedó con los ojos llorosos y Put completamente desconcertado. Poco después, encontraron el origen del hechizo y, con un rápido lanzamiento de lo rompieron, deshaciendo la avanzada magia de maldición de hielo de la manera más anticlimática posible. Tras varias horas de celebración y reencuentro, partieron hacia el sello, que Emilia, muy agradecida, abrió con gran alegría. La puerta de obsidiana crujió, los cerrojos se abrieron y el vapor brotó por los laterales antes de que se abriera, revelando una cámara con una piedra de sellado. Al entrar en la cámara, los dos Loopers entraron justo cuando la puerta se cerró de golpe, dejando a Emilia allí parada, sorprendida. En el interior de un abismo negro que parecía extenderse hasta el infinito, un hombre con aspecto de bufón yacía acurrucado, meciéndose de un lado a otro y murmurando para sí mismo. Sin embargo, Rosual sabía que, una vez enfurecido, poco podía detener al diablo de la melancolía sin una potencia de fuego descomunal. Y así Rosual tuvo que hacer sacrificios, y así, levantando el dedo, comenzó su cántico. Dios, Buda, Odlagna. Mientras viva, prometo no procrear jamás. Camberley miró su entrepierna con horror. A pesar de sus mejores intentos y los de sus muchas amigas, ya no podía tener una erección. Dios, Buda, Odlagna. Mientras viva, prometo no volver a beber alcohol jamás. En algún lugar de Lagúnica, un comerciante borracho se desplomaba cada vez que intentaba beber una sustancia alcohólica, haciendo que el líquido desapareciera. En toda Lagúnica, los hombres estresados recurrían a golpear a sus esposas para sobrellevar la situación. Dios, Buda, Odlagna. Mientras viva, prometo no actuar jamás como un maricón / homosexual. En la finca Krusch, Félix se estremeció al sentir la vergüenza de sus muchos años pavoneándose como un travesti, que lo abrumó hasta el punto de casi vomitar de pura repulsión. Dios, Buda, Odlagna. Mientras viva, prometo no volver a cantar jamás. En Pri Estella, Liliana se desplomó repentinamente. Su voz se volvió ronca, las lágrimas le picaban en los ojos mientras sentía que su bendición se desvanecía y su voz se volvía áspera y desafinada. Dios, Buda, Odlagna. Mientras viva, prometo no amar jamás a otro. En toda Lagúnica, muchos sintieron como la chispa en su interior se desvanecía. Kadamon retrocedió y se limpió la sangre que le goteaba de la mejilla. Un corte infligido por su esposa, su amor por ella desvaneciéndose, su dolor convertido en ira, y se abalanzó sobre ella con una ráfaga de puñetazos. Dios, Buda, Odlagna.
Mientras viva, prometo no derramar jamás otra lágrima. Los conductos lagrimales de Liliana y Kiritaka se secaron, al sentir que otra parte de sí mismos se marchitaba y moría tristemente. Dios, Buda, o Dlagna. Mientras viva, prometo no volver a comer mi comida favorita. En los barrios marginales del dominio de Barielle, un panadero le ofreció un dulce a un desnutrido Schul, quien tomó con cautela un rollo de canela antes de morderlo, solo para encontrarse con ceniza. Algo dentro de él murió en ese instante. Dios, Buda, o Dlagna. Mientras viva, prometo no compartir jamás un secreto con nadie. Priscilla, en su mansión, se estremeció, sintiendo que algo en el borde de su mente se desvanecía, el secreto desvaneciéndose como un susurro. La melancolía invadió a Rosual, quien aceptó el sacrificio de 50 millones a cambio de un poder efímero que floreció y llenó cada rincón de su ser. Un sacrificio que estaba más que dispuesto a hacer, mientras los ojos vacíos del diablo de la melancolía se entrecerraban, haciendo rugir su propia melancolía para desafiarlo. Solo para desvanecerse en la nada, el velo de sus autoridades se levantó por primera vez en 4 largos siglos. Héctor parpadeó mirándolos sin darse cuenta. Volvió a ser como era cuando la melancolía lo consumió por primera vez, a través del fragmento de orgullo de Subaru. Con una sonrisa siniestra, Rosual inmovilizó al indefenso adolescente anoréxico y comenzó a golpearlo brutalmente, dejando moretones con cada puñetazo. Le rompió el labio a Héctor hasta que sangró. Le destrozó la nariz con una patada, le dio una paliza con un puñetazo que le hizo volar 2 dientes. Le pisoteó la ingle al hombre que aullaba, quien ahora sollozaba abiertamente mientras Rosual lo golpeaba hasta la muerte. Le quebró los huesos, le quemó la carne, lo privó de oxígeno y lo sacudió una y otra vez. Riendo maniáticamente, una bota de cuero dislocó la nariz de Héctor una vez más. El hombre, magullado y ensangrentado, había dejado de huir y ahora solo recibía patadas y puñetazos. Los minutos se prolongaron hasta que la respiración de Héctor se volvió ronca y débil. Marcado por manchas de sangre, un cráneo casi hundido y una ingle sangrante. El quejumbroso Héctor dio la bienvenida a Los Ángeles mientras la muerte lo alcanzaba, una gota. Una simple gota de sangre carmesí cayó sobre el cuerpo moribundo de Héctor, devolviéndole su estado original. Mirando a su alrededor confundido, Rosual sonrió con arrogancia, sosteniendo el recipiente casi lleno de sangre de dragón. Ahora, diablo, es hora de que te devuelva el golpe. Rosual sonrió dulcemente antes de propinarle una patada brutal en el estómago a Héctor, haciéndolo vomitar ácido gástrico, con los ojos llenos de terror. Se giró hacia Subaru, a quien el payaso le hizo una seña para que se acercara mientras comenzaban a patear el tembloroso montón de un hombre completamente indefenso ante él. Pasaron muchas horas, de pie sobre el cadáver frío de Héctor, los dos sonrieron antes de que una ráfaga de viento los decapitara y el tiempo retrocediera. Capítulo 2. Consecuencias. Varias semanas después, Ram amasaba con esmero la tela, fregaba las baldosas resbaladizas del vestíbulo y lavaba la ropa de Rosual 3 veces, todo ello mientras esperaba el regreso de su amo. Desde su repentino cambio de comportamiento, la criada se había quedado conmocionada, preguntándose a dónde había ido aquel hombre que la había enamorado. Incapaz de abandonar la remota mansión salvo para recoger nuevos tributos y llamar a un vidriero para que reparara los cientos de ventanas rotas que había por toda la casa. Ella y su hermana Ren continuaron trabajando sin descanso, manteniendo la mansión en perfectas condiciones a la espera del regreso de sus amos. Sin embargo, con el paso de las semanas, Ram se preguntaba si él la había abandonado, condenándolas a vivir en aquella remota mansión en la frontera de la Única junto a Gusteco. Era un pensamiento que se volvía cada vez más frecuente a medida que Rosual Sama permanecía ausente. Así que trabajaba de vez en cuando, aunque seguía holgazaneando y soñando despierta con el regreso de su amo. El dolor de frente no hacía más que intensificarse en las últimas 3 semanas. ¿Acaso lo había olvidado? Era una tarde bastante tranquila cuando la monótona paz llegó a un abrupto final. Una muchacha del pueblo, con fuertes contusiones, se desplomó en los escalones de la entrada, jadeando y quejándose de la paliza que había recibido, lo que hizo que Ran pusiera los ojos en blanco. Observó sus mejillas hinchadas y su ojo morado con un bufido burlón. Por desgracia para la joven Petra, la Oni fraudulenta era una auténtica bruja. Quejándose de simples heridas superficiales cuando Rosual Sama la había atravesado de un puñetazo para acabar con Garth, Ran parpadeó confundida. Maldita sea, necesitaba echarse una siesta.
Así pues, la criada se fue a holgazanear a la habitación de Rosual, acurrucándose en su silla como un perro con ansiedad por separación. Mientras tanto, la niña regresaba lentamente a su hogar abusivo, donde el nuevo marido de su madre, un peón agrícola muy trabajador llamado Sven, que, al igual que todos los demás hombres del pueblo, una noche se había vuelto increíblemente violento, incapaz de beber su bebida favorita o de tener una erección. Esto se estaba convirtiendo en un fenómeno extrañamente común en toda Lagúnica, donde muchos hombres descargaban sus frustraciones en las mujeres, especialmente en sus esposas, ya que todas estaban condenadas al celibato. Fue en las calles de Lagúnica se congregaron grandes protestas lideradas por un referente para estos hombres desanimados y estresados. Kadamon Rich, quien se había convertido en un candidato político bastante fuerte que abogaba por marginar a las mujeres por maldecir a la humanidad. Este argumento resultaba especialmente convincente para muchos jóvenes de la sociedad actual. Incapaces de practicar las aficiones de sus antepasados, miles de hombres inundaron las calles de Lagúnica, incendiando tiendas, golpeando a mujeres e incluso quemando a algunas. Al atardecer, los incendios habían consumido Lagúnica, llegando incluso a los más altos cargos. Un grupo de nobles, angustiados y furiosos, promulgó una ley que desvió una considerable cantidad de riqueza y bienes para crear una caza de brujas legalizada, con el fin de controlar el caos y eliminar impunemente a cualquiera que se opusiera al Consejo de Sabios. Había un sabio que, por encima de todos, deseaba unirse a las festividades. Burdeos, quien lamentaba que su esposa hubiera muerto a manos de la ballena blanca 15 años atrás. La muy desgraciada ni siquiera podía vencer a un pez volador. Frunciendo el ceño, el hombre, ahora arrugado y frágil, observaba cómo los jóvenes se enfurecían por las calles, quemando brujas y golpeando a cualquier mujer que los mirara mal. La caza de brujas duró casi 6 meses, cobrándose muchas vidas y aniquilando a varias casas nobles rivales, incluida la casa Karsten, que tuvo la osadía de permitir que una mujer dirigiera toda la operación. Kadamon, por sus hazañas heroicas y para congraciarse con su facción política, recibió los bienes de Karsten para su propio beneficio. Esta acción fragmentó a la turba y permitió que, con el tiempo, las palizas callejeras se redujeran a simples agresiones domésticas. Si bien la mayoría de las dinámicas familiares experimentaron un fuerte declive, los Astrea fueron una excepción, ya que descendían de un linaje de hombres abusivos de renombre y del mujeriego que era Rey Van Astrea, presumiblemente. Eran personas más civilizadas, con un padre y un hijo muy unidos que a menudo pasaban tardes alegres hablando de sus acciones recientes, como cuando Reynard sofocó un motín en el que miles de mujeres maltratadas se declararon en huelga por sus derechos. La sola idea llevó al acérrimo tradicionalista y patriota lagunciano Reynard a recurrir a la fuerza bruta, sofocando la rebelión en cuestión de horas mediante el control mental, lo que algunos calificarían de palizas excesivas, y devolviendo con pinchos cualquier objeto que se atrevieran a arrojarle, matándolos fácilmente. Mientras que la mayoría se vio afectada por los efectos de esta terrible maldición, Reynard fue bendecido por su benefactor. Laguna, con su programa de trucos, era inmune a esas tonterías. Otra cosa por la que su padre lo había elogiado, a Reynard le llenaba de alegría poder enorgullecerlo. Tras terminar el desayuno, Heinkel se dirigió al Palacio Real para reunirse con su padre Bordeaux y continuar la búsqueda de una cura para el problema generalizado de disfunción eréctil que se había detectado en toda Lagúnica, al tiempo que intentaba mantener a los hombres lo más satisfechos posible con la auténtica dictadura del Consejo de Sabios. Al recordar la ahora cancelada selección real, a Heinkel le repugnaba la idea de que una mujer pudiera hacer correr a Lagúnica contra algo que no fuera el suelo. Para él, la sola idea de que una mujer pudiera hacerla correr contra algo que no fuera el suelo era una noción repugnante. Mientras tanto, en la autopista de Lifaus, un comerciante de petróleo particularmente despreciable golpeó a una muchacha en la cabeza con los ojos encendidos de desprecio, culpándola de su compra de petróleo fuera de temporada. Después de todo, el usuario más poderoso del lenguaje del alma y del genio estratégico, que era Otto, nunca podía estar equivocado. Sentado en un banco, Otto, enfurruñado, echaba de menos su hogar. Y también a Felicia, el amor de su vida, una gata blanca de hermoso pelaje, mientras se lamentaba. Sí, esto es canon, salvó el nombre. Mientras esperaba en el área de descanso, Otto sufrió una enorme pérdida en su petróleo, endeudándose con Russell Fellow. Fue solo con sus ideas bastante peculiares sobre las mujeres, como que si alguna se vestía de forma provocativa se exponía a ser agredida, que consiguió un trabajo como representante de Russell Fellow.
Otto moriría virgen como decenas de miles de otros lagunicanos, siendo su único logro la creación de varios cuentos de hadas como La repugnante mujer Pandora y La ramera de Gusteco, cuentos que perdurarían mucho después de su muerte, difundiendo sus ideales misóginos durante generaciones. A pesar de perder a varios arzobispos, el culto de la bruja fue reconstruyendo lentamente sus filas, ganando seguidoras entre muchas mujeres fugitivas que encontraban a Regulus, aunque molesto, mucho mejor que a sus maridos. Una mujer con muchas cicatrices llamada Plum Remendis causó revuelo con sus incursiones y campañas por el sufragio femenino, lo que no hizo sino aumentar aún más la misoginia en toda Lagúnica, y se convirtió en una de las mayores enemigas de Reynard durante casi 3 décadas. Durante los años siguientes, Cararagi y Gusteco se convertirían en un refugio seguro para mujeres jóvenes bajo la tutela de Santa Anastasia, quien acogió a muchas de ellas en su compañía, antes de que un día muriera al fallar su portal. Aunque su mensaje perduraría en Cararagi, la religión dogmática de Gusteco, centrada en un clero corrupto, se convertiría en un caldo de cultivo para la retórica misógina de Otto. Esta retórica se extendería aún más en los años posteriores a la publicación de La ramera de Gusteco, un libro difamatorio que ponía de relieve los peligros de amar a las mujeres, basado en la autobiografía de Elsa Graineard, publicada por los miembros del culto de las brujas, y que rápidamente alcanzaría gran popularidad en Glacia, llegando incluso a contar con el apoyo de Odgilas. Y aun con su control supremo sobre la retórica, el Consejo de Sabios estaba formado por ancianos que a principios de siglo morirían, sumiendo a Lagúnica en las llamas de la rebelión una vez más, con muchas facciones compitiendo por el poder, como Skuld Barielle, un hijo bastardo de Leip que había envenenado fácilmente a Priscilla y se había apoderado de todo el territorio, ya que allí era tremendamente popular, solo igualado por Einkel van Astrea, quien utilizó sus conexiones familiares para construir una base de poder bastante grande. Tras ellos, Julius Juculius buscaba mejorar el estado moribundo de Lagúnica y romper la maldición que pesaba sobre su gente, reuniéndolos una vez más. En resumen, su candidatura moriría apenas unas horas después de su anuncio con un motín liderado por Otto Suben, un candidato fracasado que encabezaría la caza de brujas. La selección estuvo marcada por muchas tribulaciones, obras públicas y promesas incumplidas, pero después del fallido intento de Skuld de conseguir apoyo contra los elfos de Lior y de liderar una marcha de la muerte hacia dicho bosque, perdiendo en el proceso la mitad de sus fuerzas a manos de bestias mágicas, fanáticos del sufragio femenino y un gran espíritu maligno, Skuld se retiraría a su dominio, mientras que Einkel reclamaría la corona y pondría fin así a todo lo que Lagúnica representaba. La maldición se extinguió apenas una generación después, al desvanecerse sus efectos, pero su huella en la historia perduró durante mucho tiempo. Incluso siglos después, el sufragio femenino solo fue perdiendo terreno hasta desmoronarse, para ser completamente aniquilado siglos más tarde con la formación de un califato bajo la reencarnación de Otón. O al menos así lo difundió la Hermandad Blanca del Lenguaje del Alma en las décadas posteriores al fallecimiento de sus fundadores. Capítulo 3. El pésimo día de Capella. 2 semanas después de la subyugación de la codicia, desde Rosual se divisaba la ciudad de Priestella, rebosante de vida, con cientos de obreros y artesanos trabajando sin descanso para reconstruirla, a los que se unía una afluencia de forasteros deseosos de ofrecer su mano de obra tras la catástrofe. Fue en esos tiempos, después de la tormenta que supuso el asedio de Priestella, la batalla fue una tenaz lucha por la supervivencia que puso a prueba los límites de Rosual. Si tan solo, resulta que engañar a Capella y a Sirius fue bastante fácil, y a Regulus fue fácil provocarlo una vez que estuviste en su presencia durante apenas 30 segundos. Alzando el vuelo, Rosual se dirigió a toda velocidad a la torre de control para eliminar a Capella, como había hecho en muchos bucles anteriores. Esposo, oh maravilloso esposo Betelgeuse, gritó Sirius con alegría y gran alivio, su carne se retorcía como el simulacro de cadáveres que arrastraban cadenas de latón por las calles empedradas de Priestella, haciendo gala de su fuerza élfica y lanzando baldosas de piedra por los aires. Ante lo cual Subaru se agachó con facilidad, sin inmutarse por la mujer desquiciada que jadeaba activamente, susurrando para sí misma que vivía atrapada en un delirio. Se podría decir que amaba a Betelgeuse como Ram amaba a Rosual. Era una relación verdaderamente ilusoria, una relación perfecta que demostraba el vínculo especial que compartían, un vínculo del que Subaru abusaría sin reparos. Imitando lo mejor que podía el acento Betelgeuse, Subaru dio un paso al frente, acercándose a escasos metros del arzobispo errante. Verdaderamente encantadora Desu,
Qué perezoso soy por no ver tu belleza, querido Sirius. Subaru fingió su asombro con facilidad, mientras Sirius soltaba una risita desquiciada que solo era comparable a la de Yandere Emilia. Ahora que lo pensaba, sin duda actuaban de forma similar. Betelgeuse-sama. ¿Aceptas mi propuesta? Oh mi Betelgeuse, mis constantes confesiones. Finalmente te traspaso el corazón más allá de esa puta medio elfa. Sirius asintió, su coeficiente intelectual coincidía con el de la otra elfa que conoció. Al obsequiarle una pulsera de obsidiana con 2 gemas magenta, Subaru simplemente sonrió como si se la estuviera presentando a la sonrojada Sirius, quien después de un segundo de mirarlo con pura adoración, extendió suavemente su brazo izquierdo riendo todo el tiempo. Quebrar. Un crepitar de relámpagos resuena en las calles mientras los ojos de Sirius se abren de par en par al darse cuenta de su error, su mandíbula casi se desencaja mientras gruñe. No eres Betelgeuse. Mi querido Betelgeuse jamás se me confesaría tan descaradamente. La elfa gimotea patéticamente, cada vez más enfadada, mientras chasquea sus látigos metálicos, tensando su cuerpo en el proceso. Esquivando los chasquidos de los látigos, se abalanzó sobre la arzobispa. La agarró del brazo izquierdo, la hizo girar sobre su cuerpo y, con una rodilla, la derribó al suelo, inmovilizándola. Con una llave de brazo, la sometió. La agarró bruscamente de las cadenas y la ató al mástil que daba a la plaza antes de marcharse. Dejó a la arzobispa de la ira gritando a pleno pulmón, presa de un odio absoluto. La torre metía tembló, la plataforma casi se derrumbó mientras Capella, transformada en un dragón bípedo, luchaba contra el veloz Rosual, mientras Anastasia se acurrucaba en un rincón, observando la escena horrorizada. Cada ráfaga de humos esmeralda y tóxicos que emanaban de Capella se disipaba con una ráfaga de viento, y cada garra, goteando veneno, era detenida por muros de piedra. El dragón negro gruñó y pisoteó, lanzando un chorro de su veneno acumulado hacia Rosual, quien lo neutralizó fácilmente con un ráfaga de agua. En una batalla de elementos, el mago de la corte, con aires de bufón, que actuaba como si de niño hubiera sido tocado por un payaso, se mantuvo firme. Al reducir la forma preferida de Capella a prácticamente inútil, sus habilidades quedan anuladas por usos creativos de hechizos básicos. Lo que hizo que Capella le mostrara sus colmillos frenéticamente. Solo para que rayos de energía ya arañaran sus majestuosas escamas, con los ojos entrecerrados, Capella condensó su cuerpo con un gesto de autoridad. Intercambió un poder abrumador por agilidad para esquivar las constantes ráfagas de magia que mordisqueaban su carne, desgarrándola poco a poco. Una agonía abrasadora que solo la impulsaba a estados de mayor agresividad, lo que a su vez exacerbaba la incapacidad de su cuerpo para anular por completo el dolor. Estremeciéndose cuando un rayo de luz atravesó su brazo, transformado en el de una osa cortesana, Capella retrocedió desprendiéndose de capas de carne cerosa que se desprendieron, dándole el respiro suficiente para alejarse del aluvión de luz, apenas chamuscada. Flexionando los dedos, los ojos de la arzobispa de la lujuria se entrecerraron, mirando fijamente al payaso que aún no había aparecido en su evangelio. Incapaz de acercarse al archimago, Capella no tenía muchas opciones, pero seguramente con su intelecto superior encontraría la manera de vencer al bufón. Solo necesitaba un pequeño toque. Relamiéndose los labios con anticipación, Capella lo miró fijamente. Esa mirada seductora que sin duda la conquistaría con cualquier hombre de sus sueños. El rostro de Rosual se contrajo de asco, hiriendo gravemente el enorme ego de Capella. Ese patético payaso cobarde no podía ver a la mujer inteligente, hermosa y cariñosa que tenía delante, resoplando apenas conteniendo su rabia. Mientras se acariciaba, intentó sus poses más seductoras, las mismas que había visto hacer a la rana Elsa en numerosas ocasiones mientras la observaba desde la distancia, lo que provocó que Rosual frunciera el ceño con confusión y Anastasia se quedara boquiabierta ante la escena. Con una sonrisa burlona, Rosual miró fijamente al arzobispo que bailaba, quien parecía intentar seducirlo torpemente. La escena era francamente ridícula. Mientras tanto, Capella se reía para sus adentros, sabiendo que había captado la atención del payaso. Naturalmente, siendo la criatura más hermosa, era de esperar. Acéptalo. Mirando fijamente al arzobispo Rosual, comenzó su cántico, la melancolía rugiendo al entrar por su puerta mientras el arzobispo se acercaba a él de forma no tan secreta. Dios, Buda, o Dlagna. Mientras viva, prometo no amarme jamás. El mundo se estremeció, ya que en lugar de ofrecer su propio ego, Rosual entregó a Melanchol y Capella su propio amor, viendo al arzobispo estremecerse por un momento.
Dios, Buda, o Dlagna. Mientras viva, prometo jamás considerarme superior a nadie. Los ojos de Capella se abrieron de par en par, sintiendo que algo dentro de ella se marchitaba y moría. Observó su cuerpo con un escalofrío, sintiendo ansiedad por primera vez en años. Dios, Buda, o Dlagna. Mientras viva, juro que jamás me vestiré como una prostituta. Rosual sonrió al ver a Capella temblar inmóvil, contemplando su atuendo poco recatado con horror, reviviendo años de miradas y repulsión reprimidas que hicieron que la antigua princesa se congelara. Sintiendo náuseas, y al notar las miradas de Anastasia y también la de Rosual, retrocedió lentamente. ¡Ay, Dios mío! ¿Es vergüenza lo que sientes? Comentó Rosual al ver a la chica temblorosa, que parecía al borde de un ataque de pánico. Y como un lobo ante una oveja, aprovechó la oportunidad. Al mirarla con indiferencia, sus ojos heterocromáticos hicieron que Capella temblara por primera vez en años. Sus profundas dudas y miedos salieron a la superficie de repente. Deberías avergonzarte de vestirte así, Emerada, vestirte como una prostituta. Rosual chasqueó la lengua, haciendo gala de su propia experiencia en el arte del acoso. Sus ojos se cerraron de golpe, siseó el arzobispo, extendiendo el brazo hacia adelante. Una masa quimérica y escamosa de músculo brutal, medio cubierta de escamas draconianas. Un arco de viento atravesó la extremidad, cuya fuerza casi hizo caer al tembloroso arzobispo. Sintiendo como si la mirada de miles de personas la abrumara de repente, Capella sintió náuseas. El cabello deshilachado, los ojos llenos de pánico, su cuerpo deformado, enviándole zarcillos puntiagudos y formando alas de ave para cubrirse mientras contraatacaba en todas direcciones. Basta. Deja de mirarme. Gritó Capella, con el corazón latiendo salvajemente, los oídos palpitando y los ojos llorosos. Suspirando, Rosual igualó su ráfaga de ataques, una explosión de agua a presión potenciada por magia de viento cortó con facilidad muchos zarcillos, cerrando una de sus alas de ave. La envió a caer temblando, mechones de cabello cayendo mientras miraba a Rosual vulnerablemente, lo que hizo que el lobo se abalanzara, mucho como un payaso pedófilo que se abalanza sobre una niña vulnerable, la atrapó por completo. Pero no querías que todos te miraran. Bromeó Rosual, haciendo que Capella se estremeciera, respirando con dificultad mientras sus ojos la miraban fijamente, ciertamente menuda, lo que hizo que el frenético arzobispo, por primera vez en mucho tiempo, comenzara a hiperventilar. Ay, ya sabes la verdad, no. Nadie verdaderamente bello necesita decirlo, cuando todo el mundo lo sabe, afirmó Rosual, haciendo que Capella se encogiera aún más sobre sí misma. Siempre había sido una niña enfermiza y de crecimiento lento. La habían llamado fea, pero nunca antes se había sentido tan mal. Con un fuerte esfuerzo, Capella vació su estómago brutalmente. Las lágrimas rodaron por sus mejillas mientras su mente comenzaba a derrumbarse, volviendo a ser la niña enfermiza que siempre había sido en secreto. Acercándose al arzobispo con una mirada severa, que en un instante se tornó casi cariñosa, le dio unas palmaditas en los hombros a la muchacha que jadeaba, mientras Anastasia simplemente observaba sin saber qué hacer. Sabes, puede que conozca una manera de ayudarte. Rosual la persuadió con una dulzura empalagosa. La vulnerable Capella lo miró con los ojos llorosos, desesperada por cualquier tipo de validación, algo que él le daría a su retorcida manera. ¿Cómo? Respondió Emerada con voz ronca. Rosual simplemente tarareó. No lo sé, ¿de verdad quieres saberlo? Bromeó Rosual, haciendo que Emerada se tensara antes de relajarse de nuevo. Por favor, quiero ser hermosa, murmuró, con los ojos manchados de rímel. Sonriendo dulcemente, Rosual asintió, observando cómo Capella se aferraba a cada palabra. Bueno, entonces, desactiva tu autoridad. Tengo que ver con qué cuento. Terminó Rosual, con una sonrisa casi de oreja a oreja. Capella, haciendo una mueca de dolor, dejó caer lentamente su velo. Su cuerpo se relajó ligeramente, su cabello se volvió más opaco y su figura, más anoréxica. Ah, qué lástima, dijo Rosual, haciendo que Capella se estremeciera como si la hubieran golpeado. Sus ojos se llenaron de lágrimas ante otro rechazo. Al mirar a la chica hambrienta de atención, Rosual la miró con crueldad. La única forma de ser hermosa es suicidándote. El mago de la corte dijo dulcemente. Así es, Rosual L. Matters era un provocador suicida, una ramera fea. Sin duda, él era la personificación de la igualdad de género.
Capella temblaba, aturdida, mientras tanto, Rosual, con un destello de su magia, creó un cuchillo con cristales ninja, imbuyéndolo temporalmente con magia de petrificación. Se lo entregó a la temblorosa Capella, quien lo tomó entre lágrimas, dudando un instante antes de que Rosual se lo clavara con fuerza en el corazón. Emerada se puso rígida, con los ojos llorosos muy abiertos. Su cuerpo ahora vulnerable, su corazón petrificado, seguido pronto por su sistema respiratorio, mientras Rosual observaba cómo Capella se petrificaba con un graznido enfermizo. Soy hermosa ahora. Sollozó entre respiraciones contenidas. Mientras tanto, Rosual simplemente la miró encogiéndose de hombros. No. Los ojos de Emerada perdieron todo color, antes de convertirse en una estatua de ninja. Levantando el talón, pateó la estatua, destrozándola. Rápidamente se dio la vuelta, habiendo cumplido su objetivo. Esto le recordó a Rosual la vez que Subaru convenció a Regulus de matar a todas sus esposas durante la revolución de Jade de Karalagia, décadas atrás. Tarareando para sí mismo, Rosual abandonó el lugar y se dirigió al sendero destructivo donde Regulus y Reynard seguían luchando. Anastasia quedó allí tumbada, horrorizada, al darse cuenta de que el payaso había convencido a un arzobispo del pecado para que se suicidara, dejándola sentada cerca del podio vacío. Rosual contempló la puesta de sol mientras la comprensión de sus acciones le producía un atisbo de orgullo, pues aún lo conservaba. Había visto esa misma puesta de sol unas 9 veces, ya que Subaru-sama nunca dejaba las cosas a medias al perseguir sus caprichos. Tal era su orgullo. Se oyó un suave crujido de piedra frente a él, lo que hizo sonreír a Rosual. Otto-kun, ¿cómo están los demás campamentos? El payaso pudo oír el profundo suspiro del mercader. El campamento Crust fue completamente desmantelado por la gula. Incluso perdimos el nombre de alguien. Era un hombre mayor, dijo Otto, haciendo que Rosual asintiera. Eso no fue inesperado ya que no enviaron a Ran con ellos para distraer a Gula con ella. Su pérdida, en lo que respecta a su personalidad, era inevitable. Rosual frunció el ceño, confundido. ¿Por qué Roy había sido cortejado por Ram en particular y no por Rem? ¿Acaso se debía a alguna característica especial del dios Oni? ¿Algo parecido al rasgo del rey león presente en el linaje lagunicano? Rosual se quedó perplejo durante varios momentos mientras Otto seguía hablando monótonamente sobre la muerte de varias personas, ninguna de las cuales le resultaba relevante. Observó la ciudad y, al ver a Reynard salir disparado contra la muralla norte, chasqueó la lengua. Buscando a Gula, presenció una escena verdaderamente lamentable. La línea del campamento Crust se había derrumbado por completo, incluso con la ayuda de Colmillo de Hierro. La experiencia con Gula había llevado al campamento más allá de sus ya de por sí escasos límites. Fue entonces cuando la figura de Garfiel apareció en el horizonte, tras haber vencido a Kurgan y ahora corriendo para unirse a la batalla junto a un Ricardo ahora manco y un Julius jadeante. Al fondo, Rosual apenas pudo oír un grito desesperado de un hombre adulto que gritaba «Tío Ricardo». Pero rápidamente perdió el interés. Huyó hacia Greet para hacer su parte y acabar con el arzobispo. Garfiel corrió a través del paisaje urbano en ruinas, con el cuerpo dolorido y cubierto de rasguños, pero a pesar de todo, su adrenalina seguía fluyendo, lo que permitió al semihumano unirse a la desesperada contienda contra el enano mono que estaba poniendo en aprietos a 2 hombres adultos. Agarrando un puñado de piedras, las arrojó contra el arzobispo. Los guijarros se convirtieron en una nube de polvo que cegó al arzobispo, cuya cadera fue alcanzada por la espada de Julio, que le cortó directamente el hueso. Roy gruñó, deteniéndose bruscamente. Con la pierna ahora lisiada, Roy se abalanzó tenazmente sobre Ricardo, lanzando una de sus dagas usando los recuerdos de la daga de Slingshot Crow golpeó al kobold entre los ojos. Los ojos de Julius brillaron de horror, transformándose en ira. Utilizando al debilitado semihumano como plataforma, Roy activó Eclipse Solar, encarnando a Neji Roquearte intercambiando su repertorio de habilidades por un cuerpo ileso. Alzando el puño hacia Julius mientras se disponía a patear a Garfiel, no estaba preparado para un grito sónico que lo hizo caer. Con torpeza, Julius, con su sable, se llevó la oreja en lugar de la cabeza. Neji barrió las piernas de Julius y le clavó el puño en la garganta para rematarlo. Palma del puño Ki, agarre. El puño de Neji fue detenido por una fuerza aún mayor. Al girarse para mirar a Garfiel, Roy, que sonreía, tragó saliva. Su centro de gravedad fue desviado, y fue elevado en el aire antes de ser arrojado al suelo con fuerza. Escupiendo sangre, Garfield le dio una patada en la mandíbula.
Luego le agarró la otra pierna y lo arrojó bruscamente al suelo otra vez. Garfield, sudando profusamente, se limitó a sonreír, forcejeando con el hombre mayor y utilizando las técnicas que Subaru le había enseñado para torcerle fácilmente la muñeca con un chasquido espantoso. Roy, haciendo una mueca de dolor, soltó a Solar Eclipse en un intento de huir, pero sus patadas apresuradas no le hicieron absolutamente nada a Garfield, quien se dislocó el brazo. Roy, con los ojos llenos de lágrimas, levantó los dientes y se dispuso a morder el cuello de Garfield, solo para sentir un dolor insoportable cuando su otra pierna fue perforada. Tras activarle a Per, apenas logró avanzar unos metros, con las piernas destrozadas y ensangrentadas. Garfield asintió al enfadado Julius antes de correr a unirse a los trillizos para intentar curar a Ricardo. Se acercó sigilosamente al arzobispo caído, quien muy lentamente alzó las manos en señal de rendición. Sus ojos se llenaron de miedo, mientras que Julius simplemente lo miró fijamente. Roy, jadeando, se disponía a envainar su espada, con las heridas abiertas y sangrando profusamente. Roy se rió entre dientes. Mientras siguiera siendo una fuente útil de información, estaría a salvo. Clarista. En un destello de luz, la cabeza de Roy rodó. Un chorro de sangre, antes de desplomarse muerto. Mientras tanto, Julius jadeaba con dificultad, escupiendo sobre el cadáver del tonto. Justo en ese momento, Subaru se acercó cargando el cadáver de Teresia Van Astrea, quien custodiaba a las esposas de Regulus hasta que, por supuesto, le aplastó el corazón. Mirando fijamente la columna de humo en el cielo, una tenue mancha blanca y dorada pareció precipitarse hacia la tierra. Justo antes de desaparecer, Subaru suspiró chasqueando la lengua. La victoria estaba asegurada, aunque Regulus tendría que morir otro día. Ahora, sin sus esposas, era vulnerable. En fin, otro logro para el bando de Natsuki Subaru. Asintiendo para sí mismo, se fue a celebrar con los demás. Al pasar junto a un oto borracho que murmuraba algo sobre una gata llamada Verónica, Subaru aceleró el paso. Y bueno, eso fue todo por hoy. Si te gustó, ya sabes qué hacer. Deja tu comentario, que estaré leyendo todo. A lo mejor te saludo en el próximo video. Cuídense, raza, nos vemos.